Hoy tenemos una hermana pastora invitada. Sé que muchos la conocen, Emma. Emma, pasa por aquí. Pero antes de pasarle la parte a Emma, hermanos, quiero tomar una notita de agradecimiento por la situación que hemos estado la familia Maldonado Pérez pasando esta semana. La iglesia no se hace grande cuando viene a sentarse en un banco a adorar. La iglesia se hace grande cuando un hermano con necesidad le damos la mano. Gracias por sus oraciones. Y no olviden orar por Camila Villafañez, que es la hija de Vidal y Tania, por Yachira Villafañez, que es la hija de Vidal, por Tania, por Nidia y por Marjorie, que han sido una columna y es su apoyo en medio de estos momentos. Gracias por todas sus oraciones. Inmediatamente, yo sé que la iglesia supo la noticia, las llamadas y las oraciones las sentimos de inmediato. Gracias, iglesia. Gracias, iglesia. Y con nuestra otra hermana. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Comienzo saludando, siempre es un honor, una bendición estar con ustedes. Y traigo un saludo de mi iglesia, la Iglesia Bautista de Celada, que nos mantenemos orando para que pueda llegar un siervo o una sierva del Señor a dirigirnos allí, ya que estamos sin liderato pastoral. A renglón seguido, tengo que añadir o seguir la línea del pastor, porque precisamente el tema en esta mañana o el título de la reflexión en esta mañana tiene que ver precisamente con lo que una iglesia hace cuando hay uno de sus hijos en necesidad. Pero la iglesia hace sin cesar oración a Dios, y ese es el título de la reflexión en esta mañana, que estaba ya preparada antes de que aconteciera, ¿verdad?, la tragedia en esta familia. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Hechos, el capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Y aquellos que puedan, luego de que encuentren la porción, en reverencia a la palabra de nuestro Señor, estamos en pie. Hechos capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Creo que es un pasaje bastante conocido por nosotros, la iglesia. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo:
envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es palabra del Señor. Vamos en esta hora delante de tu presencia, Señor, pidiendo tu dirección a través de lo que tú tienes para con nosotros, la enseñanza de esta palabra para nuestras vidas en el día de hoy, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias te damos por tu palabra, porque ella es pasado, presente y futuro. Es la palabra de siempre, la que necesitamos para este día. Gracias te damos por ella, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. El libro de los Hechos, cuyo autor es Lucas, es el primer libro de la historia de la iglesia y el único libro de esta clase en el Nuevo Testamento. Presenta el nacimiento de esa iglesia naciente, de los cristianos de esa primera época. El primer mártir, que fue Esteban. Lo que hace este libro, el libro de primicia, de esas primeras cosas, de la iglesia que apenas nacía. Dice que precisamente aquí en Antioquía es que se le llama a los apóstoles y a los seguidores cristianos por primera vez. Estos datos nos muestran cómo surgió y creció la iglesia en sus primeros años, como el relato, ¿verdad?, que hemos leído en esta hora de lo que sucedía en ese contexto, en esa época de persecución, en esa época de grandes dificultades para que la palabra se propagara. Siempre Satanás tiene su agenda clara de lo que él quiere hacer para destruir la obra del Señor, pero Dios tiene claro, porque Dios sigue siendo Dios y Él sabe cómo hace las cosas y lo que permite y hasta dónde. Bendito sea su nombre. Vemos aquí a Pedro, una figura, un personaje clave en estos primeros capítulos, ¿verdad?, de los Hechos. Sabemos que después surge la figura, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Así que vemos en este pasaje, este relato de este rey Herodes, que dice el comentario que tenía sangre judía, que quiso congraciarse con el pueblo judío, como diríamos aquí en Puerto Rico, como que se lució. Y como tenía el poder, el problema de la gente con el poder, que a veces en vez de utilizarlo para bendecir, pues lo utilizan para maltratar, para destruir. Así que dice el pasaje que el rey Herodes echa mano. Primero comenzó con los seguidores, hasta que luego dijo, pues creo que con los líderes pues va a ser más notable lo que yo voy a hacer. Así es que dice que mata a espada a Jacobo. O sea, él primero comenzó persiguiendo y luego con el poder que él tenía terminó también asesinando. Así es que mata a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y como esto agradó, como vio a buenos ojos de la gente, dice que entonces decidió arrestar a Pedro, figura muy importante en ese momento. Era ese primer amor de la iglesia que había comenzado a ver la vida de otra manera, porque Jesús había muerto y había resucitado. Y hoy la salvación no solamente era para los judíos, el pueblo escogido, sino que también era para los gentiles. Así que la gente se estaba convirtiendo, había ese fervor y había que contrarrestar, ¿verdad?, las huestes de maldad. Había que contrarrestar la obra que Dios estaba haciendo. Así es que está relatando lo que hace con Pedro, los planes que tenía Herodes para con Pedro. Como decía, el hombre maquina maldad como emisario de Satanás, pero Dios siempre tiene el plan perfecto. Y ahí vemos cómo el pasaje, yo entiendo que nos da de manera clara
cómo fue el arresto de Pedro y lo que hizo Herodes para asegurarse que ni él pudiera de alguna manera librarse, ni que nadie lo pudiera librar. Por eso da tanto detalle, ¿verdad? Que dice que estaba preso, lo pone en la cárcel, y los planes que tenía era que después que pasara la Pascua, era la época donde venían de diferentes lugares para estar en esta fiesta. O sea que había mucha gente, el espectáculo iba a ser muy bueno para que vieran el poder que tenía Herodes, ¿verdad? Y de alguna manera que entendieran que esa palabra no iba a poder seguir porque estaba Herodes. Qué bueno es saber que en medio de lo que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas, cuando realmente nosotros confiamos, siempre el Señor habrá de obrar a favor nuestro. Que a veces hay que esperar, a veces hay que esperar mucho. Y entonces en eso es otro proceso. Lo que es la espera, lo que es confiar, lo que es caerse y levantarse y saber que en medio de todo Dios está conmigo como poderoso gigante. ¿Y qué es lo que aprendo en el proceso? Que a veces esos procesos se tardan. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Bendito sea el Señor. Así es que lo entrega a estos soldados que lo estuvieran custodiando día, noche, y dice, detalla, ¿verdad?, cómo era la forma en que estaba custodiado para este espectáculo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Había una situación particular de este líder de esta iglesia, estaba en aprieto, estaba en apuro. Ellos sabían, si habían matado a Jacobo, lo que le esperaba a Pedro también era la muerte. Pero ese pero quiere decir que esta situación particular, muy difícil, se podría contrarrestar con la oración incesante de un pueblo. Con esta oración sin cesar, no solamente de un hermanito y del otro, sino que la iglesia como un todo, porque para eso somos iglesia. Eso es parte de los beneficios de ser iglesia. Estamos juntos en la alegría, pero estamos juntos en la tristeza, en el momento de dificultad. La situación de mi hermana tiene que ser la mía. La tengo que sentir como mía cuando lo necesito, porque a veces se da el caso que hasta en nuestra propia familia tenemos dificultades y a veces la familia no está, o la familia no es creyente, porque esto es asunto de creyente. El que no conoce posiblemente consulta, qué sé yo, a un brujo, yo no sé a qué, o qué piensa que es un golpe de suerte o por la capacidad que tengo. Pero nosotros los creyentes sabemos que al único que podemos ir al todopoderoso Dios, a ese que tiene misericordia. A ese que tiene misericordia. Y esta iglesia había comenzado a hacer lo que una iglesia tiene que hacer. Estaban juntos, estaban reunidos, porque fíjense, luego de la liberación de Pedro, él va donde sabía que estaban reunidos, y allí llegó a aquel lugar donde había gente orando sin cesar. Estaba allí la iglesia orando por Pedro, porque un hijo de la casa tenía dificultad, como escuchaba al pastor decir esta semana. Una hija de la casa, una familia de la casa está en dolor y hay que estar allí. Miren, en medio de la pandemia a veces no podemos estar presentes físicamente, pero podemos a través de la llamada, del mensajito y sobre todo de esa oración incesante, porque el día malo nos llega a todos. Eso no estaba en los planes de esta familia. Yo pensaba muchísimas cosas más, tienen hijos, es verano, cuántas cosas no planificamos. Pero nos llega la situación difícil, que no sabemos por qué, pero sabemos que hay un para qué de cada cosa. ¿Por qué el Señor no que de Él viniera? ¿Por qué permite que las cosas nos pasen? Aquí estamos sufriendo diferentes situaciones. Nos falta todos los días confiar todos los días. Por más difícil que veamos este panorama, porque lo que hay frente a nosotros, esto es terrible. Cuando ¿verdad? No tenemos, a veces no queremos ni siquiera buscar el periódico, pero en cualquier lugar está todo lo que pasa. Una semana difícil, nuevamente estas violencias de género todos los días, tanta violencia. Cuando nosotros tantas iglesias en nuestro país y uno a veces hasta se frustra y dice, Señor, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está faltando? Para que la gente pueda entender que la forma de solucionar las situaciones y los problemas que tenemos no es arrebatándole la vida a otro, pero entonces después pienso, bueno, si yo no me quiero a mí misma, yo no quiero a nadie. Muchas veces partimos de eso, demasiada propaganda de todos lados, la gente no tiene la tolerancia a si me fallaron, pues yo tengo que quitarlo del camino porque eso me va a hacer feliz. Y a veces tú ves estas dinámicas y te das cuenta
qué tiempo difícil nos ha tocado, que ciertamente estamos viviendo los últimos tiempos, eso no cabe la menor duda. Pero como hacía esta iglesia, ante todo eso, estamos ante un cuadro de este que está arrestado, de Pedro, ante una situación que necesitaba con urgencia que Dios obrara. Y en medio de este tiempo estamos necesitando que Dios obre. Estamos necesitando que Dios obre, comenzando por nosotros como iglesia. La pandemia nos ha separado bastante, nos ha quitado inclusive días de reunión. Así que tenemos que también tener la sabiduría y saber cómo nos vamos a mantener unidos en medio de esta pandemia, de este invierno que no quiere que llegue la primavera, para seguir unidos, porque si no, ustedes aquí se deben dar cuenta, ustedes son muchísimos, nosotros en Celada somos 2 o 3 nada más, y muchos no han regresado. Muchos ni siquiera han regresado, se nos han ido. Por diferentes razones, pero yo sé que está la pandemia de por medio, porque hemos llegado de extremo. El que dice, no, ya esto pasó y no lo vamos a poner mascarilla y vamos a seguir, pero está el otro que todavía anda encerrado en la casa. Esos encierros en la casa también nos enferman. Están encerrados en las casas. Lo único que yo haga una parte aquí, digo, se encierran en las casas para una cosa, pero yo los veo que van a otros sitios. No entiendo eso. Yo creo que es una buena artimaña del maligno para de verdad que enredarnos, porque no vamos al templo porque nos contagiamos, pero no sé, porque vamos al supermercado. Hay que ir a las citas médicas. Si fuera por eso, y cuando nos enfermamos, en mi caso, que tengo a cargo 2 o 3 enfermos y me he pasado en hospitales, pues hay que ir. ¿Y por qué no puedo venir a la casa del Señor? Eso es una parte, ¿verdad? Como iglesia, ¿cómo yo voy a saber que mi hermano o mi hermana está enferma si no me congrego, si no llamo por teléfono? Veo el listado de ustedes, el programa. Son tantas las personas que están escritas ahí, enfermedades, situaciones. Y la iglesia tiene que seguir haciendo oración sin cesar, constante, para que las vidas sean salvadas, libertadas, sanadas, seamos fortalecidos en medio de este tiempo, porque tú y yo tenemos la palabra de esperanza. Tú y yo no nos podemos estar en la caravana de la queja, en la caravana de decir esto está malo, esto nadie lo acaba. Sí, esto lo acaba, sí, esto lo arregla el Señor, comenzando por nosotros mismos. Volvemos a Pedro. Pedro está encarcelado, Pedro está bien custodiado, porque lo que le esperaba a Pedro era la muerte. El comentario bíblico dice que según las costumbres romanas, cada una de las 2 cadenas estaban unidas a la muñeca de cada uno de los 2 soldados, mientras los otros 2 soldados del grupo vigilaban la puerta de la celda desde afuera. Esto sería seguridad máxima, ¿verdad? Se tomaron todas las medidas para que ni el preso pudiera salir, ni nadie pudiera rescatarlo. Y cierro el comentario. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios para que esas cadenas físicas se soltaran, solamente con el poder de Dios, a través de su Espíritu Santo, porque no habría de otra manera, físicamente no. Por eso es que yo entiendo que se relata en detalle cómo era que estaba custodiado e imposibilitado Pedro, para que veamos el poder de Dios obrar, porque Dios escuchó la oración incesante y la oración que iba dirigida directamente a la situación por la que estaba pasando Pedro. Bendito sea su nombre. Dice que mientras Pedro estaba durmiendo, se aparece este ángel. Hay un comentario que dice que Pedro, mire, que durmiendo Pedro dormía en la tranquilidad de que Dios de alguna manera, de algún lugar vendría la liberación de Pedro. Estaba dormido Pedro y dice que llega este ángel, se le aparece, le despierta y le da las instrucciones de lo que él tenía que hacer. El pasaje dice que él, aunque estaba siguiendo las instrucciones, él todavía no sabía si esto era un sueño o una realidad. Muchas veces cuando Dios opera milagros en nosotros, de momento dice, pero ¿y cómo sería? Nos pasa eso, que ¿cómo sería? Pues que el Señor lo hizo, ¿quién lo va a hacer? Pero ahí en este momento era tanta la sorpresa, el asombro de Pedro, que aún él pensaba que era un sueño, que esto era algo que todavía él estaba pensando, pero que no era una realidad. Qué bueno que fue realidad, dice, o sea, sucede todo esto y usted dice, pero ¿y ellos dónde estaban? ¿Y los soldados? Pues estaban ahí. Ahí no da detalle qué pasó. Es obvio, pues que el Señor obró de tal manera que ellos no se dieran cuenta, porque dice que
El ángel le da las instrucciones, él está caminando junto a él, caminan a través de se sueltan, ¿verdad? Las cadenas, lo que tenían en sus manos, y dice que camina las primeras, la segunda, hasta llegar a la puerta, y se abrió por sí sola, por obra de Dios, bendito el Señor. Se abrió y Pedro quedó libre, y el ángel lo deja. Y es que él descubre y dice, realmente esto es una realidad. He sido libertado, bendito sea el Señor. Necesitamos creer en que Dios sigue haciendo milagros hoy, en medio de lo imposible. Milagros que hace todos los días en medio de nuestras vidas. El primer milagro que hace todos los días es el milagro de la vida. ¿Cuántos hoy no despertaron? Y tú y yo estamos aquí. ¡Qué bendición! Porque es que a veces damos por hecho las cosas, damos por hecho la comida. Hay que dar gracias por todo. En medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de la alegría, en medio de la tristeza, en medio de la fiesta, en medio del luto. Dar gracias a Dios por todo. Y a veces tenemos que vivir experiencias fuertes en nuestras vidas para que no solamente lo digamos, sino que lo vivamos y podamos compartirlo y ser de compañía y de fortaleza a tanta gente que está sufriendo en esta hora. Así es que se abre, queda libre Pedro, y los planes que tenía Herodes quedan disueltos. El plan para, una vez más, enjuiciar a Pedro y asesinarlo, quedan desatados por el poder de Dios, porque había una iglesia que oraba sin cesar. Dios no necesita tu oración ni la mía, la necesitamos nosotros. La necesitamos nosotros. Practicar esa disciplina tuya y mía como cristianos, de orar por el hermano, por la hermana, y orarlo y hacerlo sin cesar. Para eso no hay que dejar de trabajar, ¿sabes? No hay que dejar de hacer las tareas, no hay que hacerlo. Si a veces estamos en nuestras tareas y estamos en esa comunión constante y nos acordamos del hermanito, o vamos a la lista en nuestro programa, vamos por el hermanito tal, cuando sabemos de alguien que hay una situación, ¿verdad?, que conocemos de la iglesia, vamos a hacer la llamada a la oficina, ¿cómo está el hermano? ¿Cómo está la hermana? O a ese hermano llamarle. Creer en el poder que tiene Dios para obrar, pero Dios quiere que tú y yo hagamos la parte que nos toca, ese interceder, ese orar a Dios. Otros orarían otras cosas, o otros dioses, o de otra manera. Tú y yo oramos al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo ve, al que está en todas partes, al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Fueron libertadas las cadenas, quedó libre Pedro y llegó al lugar donde él sabía, donde él era parte de los que oraban. Allí llegó a aquel lugar y allí estuvo el pasaje. Usted lo repasa después y habla de que la misma que fue a abrir la puerta a Herodes, cuando escuchó la voz, ni le abrió, porque dijo que era el ángel de él. Ni le creyó. Así somos, a veces estamos orando que es un milagro, y cuando el milagro ocurre, ay, ¿cómo pasaría eso? Ay, yo ni lo puedo creer. Sí, claro que sí, lo creemos, porque es Dios mismo que obra cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Estás esperando tú en esta hora un milagro? Cree. Aprendamos a compartir nuestras peticiones. A veces somos demasiado cerrados en nosotros mismos y no compartimos las peticiones. ¿Sabes qué? Eso yo lo he tenido que aprender, porque a veces se piensa que si uno pues está en el liderato pastoral o lleva mucho tiempo, pues uno dice, ay, que se ve hermano preocupándolo por mis cosas. No, yo esta vez he tenido que aprender. He tenido que aprender a escribir en ese chat de la iglesia, y por mi papá y por mi hermano y por el otro más el otro. He tenido que aprender. Tengo que compartir, porque yo necesito que la iglesia se una conmigo a interceder, porque esto está difícil. Pero Dios sigue siendo el Dios de siempre. El Dios de siempre, que pide de ti y de mí que oremos, que dediquemos tiempo a orar y que creamos en lo que Dios va a hacer. Que posiblemente la respuesta a veces no es la que queremos, pero como Dios es Dios, de todas formas va a ser de bendición. Que lo veamos al momento después, pero será de bendición. Así es que el resultado de una iglesia que oraba sin cesar fue la liberación de Pedro, porque hay una palabra, en este momento había una palabra que tenía que llegar hasta aquí hoy, y Pedro era uno de los canales de bendición.
y contra la obra de Dios no hay nadie que la detenga. Por más que planifique, como planificó Herodes, y por más poder que tenga, político, religioso, del que sea, Dios va por encima. Algo te pasa en esta hora, estás esperando quizás una situación familiar, una situación de la índole que sea en medio de este tiempo. Yo creo que todos de una u otra manera, si no nos pasa algo de una manera, nos pasa de otra. Tenemos que aprender a esperar, pero orar. Que la gente que no conoce pueda ver en nosotros que nuestra confianza está depositada en Dios y no en las circunstancias, y no en lo que veo, y no en lo que me pasa, y no en el diagnóstico, y no en las noticias, sino que nuestra fe, nuestra confianza está en Dios. En Dios, que sigue siendo eterno, el siempre presente, y el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo fue la oración de esta iglesia? Que es la oración que tiene que ser igual para nosotros. Fue una oración solidaria, perseverante, fervorosa y definida. Solidaria porque es la iglesia orando unida con un solo propósito, orando por la situación de Pedro, que sabía que era una muy difícil. Perseverante porque se mantuvieron constantes, hacía oración sin cesar a Dios. Hacían oración sin cesar a Dios. Fervorosa porque mostraron un intenso sentimiento de entusiasmo, de pasión, creyendo en Dios sobre todas las cosas y que su Espíritu Santo habría de hacer obra maravillosa. Una oración solidaria, perseverante, fervorosa y definida. Era por Pedro, como decía el pastor, era por Tania, sus hijas, su familia, definida. Era solidaria. Tenemos que estar ahí en esa oración, por esa fortaleza, por el momento y por los días que habrán de venir. Y fue específica por ellos. A veces tendemos, ¿verdad?, a hacer oraciones generales, pues hablemos de todos los enfermos, pero cuando sabemos de situaciones particulares, vayamos allí al nombre, a la persona. Ustedes mismos como iglesia, o sea, orar por las situaciones como tal dentro de la iglesia. Les decía, nosotros estamos orando en nuestra iglesia Ensenada porque llegue un pastor o una pastora. Son oraciones específicas porque hay una necesidad particular y necesitamos que el Señor escuche, intervenga y también obre. Porque dentro de las iglesias bautistas, especialmente cuando son iglesias chiquitas, pues se nos hace más difícil la cuestión de traer un pastor o una pastora. Se nos hace difícil. Estamos esperando esto, haciendo oración sin cesar a Dios para que Dios de alguna manera obre y podamos tener ese pastor o esa pastora. La oración como iglesia tiene que ser una que sea solidaria, perseverante, fervorosa y que sea definida por las necesidades de la iglesia, pero también cada uno por las necesidades particulares que tenemos de a diario. No fijemos nuestra mirada en la situación, en el problema, fijemos nuestra mirada en Dios, para que podamos estar firmes y de pie en medio de lo que estamos viviendo, particularmente en medio de lo que estamos viviendo colectivamente, como país y como mundo. Porque las malas noticias son las que traen pesadumbre, traen mucho temor, traen mucha incertidumbre. Y lo que hacen es apagar el gozo de la salvación si no nos alertamos a saber que por encima de lo que estamos viviendo hay una palabra de confianza, hay una palabra de fe y una palabra de esperanza. Que estamos aquí viviendo, pasando situaciones difíciles, pero Él no solamente que está aquí, sino que tendremos la bendición de una vida eterna. Bendito sea el Señor. La palabra es para vivirla todos los días, para hacerla nuestra. Dios no es el Dios solamente de su pueblo escogido, Dios sigue siendo el Dios de nosotros. Bendito sea su nombre. Por eso envió a su Hijo, para que hoy tú y yo tengamos el privilegio de saber que no estamos solos. Él es nuestra compañía grata, aunque físicamente podamos sentirnos solos, Dios está con nosotros. ¿Hay enfermos en esta iglesia? Muchísimos. Oren, iglesia. Situaciones particulares, oren. La iglesia haciendo oración constante, sin cesar a Dios, porque ese es el medio que tenemos para ir a Dios y que Él nos escuche.
Dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Que tenemos razones para orar? Sobradas razones, comenzando por lo que vivimos como país. Esta violencia, que es algo espantoso, esta situación de corrupción que nos avergüenza, y por ahí muchas más. Y esta situación de mundo, la guerra, como dice la palabra, los rumores de guerra, el hambre, la escasez alimentaria y a veces el poco esfuerzo que hace a nivel gubernamental para hacer provisión. Nosotros no somos de aquí, pero aquí estamos. Así que sufrimos lo mismo que sufre todo el mundo. La diferencia es que Dios está con nosotros y que tenemos la responsabilidad de orar por nosotros y orar aún por aquellos que todavía no le conocen. Porque aquí estamos, los nuestros, los de la casa, comenzando por los nuestros que todavía no le conocen, que cifran su esperanza en otra cosa, en los gobiernos. Pero ahora no te preocupes porque solucionamos esto de otra manera. Y cuando venga fulano y cuando venga mengana, cuando venga nadie. Todo es más de lo mismo, porque el problema es mayor. Aquí están. Y han desviado su mirada y el ansia de poder y este materialismo rampante ha hecho que se trastoquen los valores y la honradez en algunos se le ha ido a los pies. Por eso tú y yo tenemos que como iglesia seguir orando para que los que están allí, de los que no se han contaminado, pues miren al cielo, porque esos son los que nos dirigen a nosotros. Tenemos que seguir haciendo oraciones fervientes sin cesar a Dios. No porque el que está allí oro, porque el que está allí es el partido mío, no. Aquí no es cuestión de partido. Nosotros como cristianos tenemos nuestros ideales y eso se respeta. Pero a la hora de orar, todos por igual. Todos por igual. Que nuestra oración sea una incesante, que sea una perseverante, que sea una donde sea solidaria, que me identifique con el dolor del otro. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí había una iglesia que oraba y Pedro fue milagrosamente libertado porque una iglesia estaba orando y Dios escuchó el clamor de esa iglesia y Pedro fue libertado. Dios escucha nuestro clamor, nuestras oraciones. Él escucha y Él contesta. Así es que, iglesia, sigamos esta carrera. Sigamos orando sin desmayar, sin cesar. Sigamos creyendo que Dios está. Las situaciones siguen, pero Dios sigue estando. Sigue habiendo milagros, sanidades. Sigue habiendo portentos en medio de este tiempo. Iglesia, no desmayemos. Vengamos a la casa del Señor. Hagamos nuestra vida devocional en la casa. Y donde quiera que estemos en comunión con el Señor. Para que Él siga teniendo de nosotros misericordia. Y para que su compañía sea suficiente para soportar la peor de las situaciones. Dios sigue siendo el Dios de lo imposible, el Dios de nuevos comienzos y el Dios de toda esperanza. Y tú y yo tenemos que seguir llevando esta palabra de esperanza, esta palabra de consuelo, porque lo que hay afuera es desesperanza. Pero tú y yo tenemos la palabra de consuelo y de esperanza para este tiempo. Y sobre todo, el saber que algún día estaremos con el Señor, ya libre de toda enfermedad, de toda preocupación. Todo esto acabará y estaremos por siempre con Él. Pero eso tenemos que anhelarlo para los otros también, para los nuestros que faltan, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestro amado país, el lugar donde Dios aquí nos puso. Yo quiero en esta hora, primero, si hubiese alguien en esta mañana
que aún todavía no ha dado el paso de entregar su vida al Señor mientras la iglesia ora. Si hubiese alguien en esta mañana, hoy sería una buena mañana para encontrarte con el Señor, para entregar tu vida al Señor, o quizás reconciliarte con el Señor. Hace mucho tiempo que estás enemistado del Señor y quieres en esta mañana amistarte. Levanta tu mano ahí en esta mañana, si ese fuera tu caso, para que comiences de nuevo con el Señor. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo real. Dios sigue siendo Dios. Pero en esta hora también quiero pedirte, si estás esperando un milagro de la índole que sea, levanta tu mano. Si estás esperando un milagro, levanta tu mano. Queremos en esta hora orar. Tú y el Señor saben. Si alguien necesita que se le acerque un hermano, están los diáconos, también lo pueden hacer. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo Dios. Las circunstancias quieren opacar el poder de Dios. Invito a nuestro hermano Rafa que pase por ahí. Los que han levantado la mano, que puedan acercarse y puedan interceder, creyendo, el resto de la iglesia orando, creyendo en el poder que Dios tiene para hacer de lo imposible posible. Todo temor se ha echado fuera, todo temor se ha echado fuera. Que creamos en lo que Dios puede hacer en medio de cada vida, en medio de tu familia, en medio de una condición de salud. El temor nos paraliza y tenemos que acudir a Dios para que Él nos dé ese espíritu de valentía para mantenernos firmes en medio de nuestras situaciones y creer que no todo el tiempo estaremos en invierno, que llegará la primavera. Llegará la primavera para tu vida, para la vida de un familiar tuyo, en medio de tu salud. Bendecido tu nombre, exaltado tu nombre. Quedan manos levantadas. Pido a otros hermanos que puedan llegar hasta donde están estas manos levantadas e interceder. La iglesia se mantiene orando, intercediendo. Oh, gloria a Jesús. Oh, santo, santo, santo. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo eres Jehová. Santo, santo, santo. Oh Señor, a ti vamos en plena confianza, con toda la seguridad de que tú nos escuchas. Oh, que tú no desprecias la oración de uno de tus hijos, que tú conoces la necesidad, oh Padre, que tienen tus hijos que han levantado la mano, Señor. Posiblemente sea porque necesitan salud. Imparte salud, porque necesitan fortaleza en medio de sus procesos, o porque están esperando un milagro en medio de un familiar, en medio de una situación particular. Sé tú obrando, que podamos creer, que salgamos de aquí con la convicción, oh, que tú eres el Dios de siempre. Aleluya. Santo tú eres, Jesús. Maravilloso eres, Jehová. Oh, santo, santo, santo. Estamos en esta hora y echamos fuera en tu nombre, Jesús, lo que no es tuyo, lo que estorba, lo que quita la paz. Aleluya. Mira, Señor, todo espíritu de, oh Padre Santo, de soledad. Oh Padre Santo, aquellos que han perdido toda esperanza, trae esperanza, Jesús. Gloria a Jesús, gloria al Señor, gloria a Jesús. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Seguimos orando, intercediendo en esta hora, creyendo, Señor, en lo maravilloso que tú eres, Jesús. Santo, santo eres, Jesús. Mira, Padre, te presento a cada uno de mis hermanos y hermanas que se pusieron en pie. Los hermanos han intercedido por ellos y estamos en la completa confianza que tú habrás de obrar y ya estás obrando en medio de cada uno de ellos. Pero mira aquellos que quizás no se pusieron de pie, no levantaron su mano, pero tú conoces la necesidad que tienen. Padre Santo, haz obra especial, que puedan sentir tu presencia que es grata,
tu presencia que trae aliento de vida en medio de este tiempo. Y que podamos creer que tú eres el Dios de siempre, el Dios de toda bondad, el Dios de toda misericordia. Oh Padre Santo, continúa bendiciendo esta iglesia, añadiendo cada día a los que han de ser salvos, que puedan fortalecerse los unos a los otros con oración, Padre Santo. Oh Padre Santo, que sigan siendo edificados a través de tu palabra, que se busquen unos a otros en oración, Padre Santo. Que tú bendigas, Señor, al pastor de esta congregación, al hermano Roberto, el pastor asociado, a cada hermano y a cada hermana de esta congregación. Hay tarea que hacer y tenemos que apresurarnos porque el tiempo avanza. Oh Padre Santo, que tengamos pasión por las almas, por alcanzar, Señor, al que todavía, Señor, no ha sido alcanzado. Porque regresen aquellos que se han desviado del camino. Haz visitación especial en esta iglesia, Padre Santo, que tu gozo, que tu paz sea sobre cada uno de ellos y de ellas. En tu nombre oramos siempre con acción de gracias. Amén, Señor, amén y amén. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana. Amén, amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios. Nos ponemos en pie y cantamos. Amén. De tu poder. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré. Porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, porque has sido Jehová, mi refugio en el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Les recordamos a los hermanos que si alguno necesita oración, los diáconos iban a estar disponibles para orar por usted. Así que no se vaya sin recibir esa oración. Gracias, Señor, te damos. Gracias por esta maravillosa palabra que tú nos has traído en labio de nuestra hermana Emma, Padre. Sigue usándola, bendícela, Padre. Padre, llévanos a cada uno con bien a nuestros hogares, a nuestras tareas del día, a los que vayamos a hacer, compartir en familia, sentarnos a la mesa, Padre, compartir el pan en familia. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestro pastor José López. Cuídalo ahí donde está, Señor. Sé tú con nosotros en cada momento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.